Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, cuando la luz del nuevo día se alzó sobre Sodoma, un temor reverente llenó el corazón de Lot. Sabía que su hogar, rodeado por la corrupción y la inmoralidad, había llegado a ser un lugar donde la justicia clamaba y el juicio estaba cerca. Como escrito está en Génesis 18, 20-21, el clamor sobre la iniquidad de estas ciudades se había elevado hasta el Señor, quien determinó una respuesta divina. Lot, atrapado entre la aflicción de su espíritu y el amor hacia sus hijas y yernos, sintió un peso que lo oprimía. Venía corriendo hacia la puerta de su hogar cuando, de repente, se encontró con la presencia de los dos ángeles que habían descendido a la tierra. Sus rostros, radiantes y llenos de autoridad, le dieron un mensaje claro: escapa por tu vida, no mires tras de ti ni te detengas en toda esta llanura. Génesis 19:17, lleno de pánico, Lot rogó por sus seres queridos, implorando a los ángeles que no destruyeran la ciudad donde había vivido. Señor, si hallo gracia ante tus ojos, no destruyas también a la ciudad en la que habito, clamó, recordando los pocos hombres justos que aún quedaban entre los corruptos de Sodoma. Con compasión, los ángeles respondieron: he aquí, hemos llegado hasta aquí para destruirla, y si tienes a alguien más en esta ciudad, saca a tus yernos, a tus hijos y a tus hijas. Génesis 19, 12-13. Lot se apresuró, pero el fuego y el azufre ya estaban preparados, la destrucción era inminente. Corrió hacia la casa de sus yernos, pero la incredulidad le recibió a la puerta. Despertarse ante este desastre es una locura, pensaron, burlándose del antiguo hombre que había caminado con Dios. Con el corazón quebrantado, Lot regresó, sintiendo que la salvación de su hogar se desvanecía. Esa noche, mientras una oscuridad densa cubría Sodoma, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas de la mano y lo sacaron de la ciudad. Huye, no mires atrás, les advirtieron, como se narra en Lucas 17:32, recordándonos que recordar el pasado puede arruinar nuestro futuro. Sin embargo, en medio de la huida, la esposa de Lot, impulsada por una incontrolable nostalgia, miró atrás, convirtiéndose en una estatua de sal, un ejemplo perpetuo de la desobediencia. Génesis 19:26. Las llamas entonces se desataron, cumpliendo la profecía divina. La tierra que había sido bendita halló su fin en un mar de fuego. Así fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. La tierra fue consumida por el juicio del Señor. Génesis 19, 24-25. El cielo azotaba la tierra con venganza, pero también con la promesa de que Dios no abandonaría a su pueblo. Mientras Lot y sus hijas se refugiaban en una cueva, la angustia los envolvía, pero era en la desesperación donde Dios comenzaría a obrar. En su debilidad, los corazones rotos aún podían encontrar restauración, y su pueblo seguiría adelante. La redención siempre emerge de las cenizas del juicio. En ese mismo instante, Dios observaba el futuro y planeaba dejar un legado de esperanza. Así como se declara en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien. Aquella noche, el eco del juicio también sería el susurro de una promesa esperando ser cumplida, y, en medio del caos, aún habría nuevos comienzos que Dios había preparado. Así, mientras las llamas devoraban las ciudades de la iniquidad, la luz de una nueva revelación comenzaba a vislumbrarse. La redención, aún oculta en el humo, aguardaba surgir en el momento apropiado. Porque lo que el hombre siembra, eso también cosechará, resonaba en el aire. Pero el plan soberano del Señor, aún en el dolor, estaba aunque no se podía ver, y más secretos estaban por ser revelados a los corazones que aún podrían tener fe. La cueva que albergaba a Lot y a sus hijas se convirtió en el refugio del dolor y la desesperación. El aire impregnado de cenizas y el eco distante de la destrucción recordaban constantemente el precio de la iniquidad. ¿Qué será de nosotros?, se preguntaba Lot, buscando respuestas en el silencio abrumador que lo rodeaba. El temor cubría sus corazones, y la sombra de la pérdida era un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Señor, ¿por qué nos has traído a este lugar?, clamó Lot, alzando su voz al cielo con la esperanza de que la compasión divina todavía pudiera hallarse en su favor.
Temía el futuro incierto que acechaba ante ellos, y su corazón se atormentaba al pensar en la ciudad que había sido su hogar y en los que había dejado atrás. Sus hijas, llenas de angustia, se acercaron a su padre. ¿Qué haremos ahora, papá?, le preguntaron con ojos llenos de confusión. Lot, sintiendo el peso de la responsabilidad, intentó reunir las palabras que calmarían su alma tambaleante. Confíanos al Señor, debemos mantener nuestra fe. Él nos guiará, respondió con un hilo de esperanza. Pero en su interior, la desesperación era una tormenta. Mientras la noche se extendía, Lot sintió una inquietud en su corazón, un susurro que resonaba en su interior, guiándolo a recordar la promesa del Dios que había elegido caminar. Recordó cómo en tiempos de antaño, cuando Abraham intercedió por la justicia en Sodoma, el Señor había respondido con misericordia. Y entonces, se inclinó ante Dios en busca de dirección, rogando por la revelación de su propósito en este nuevo comienzo. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente las montañas cercanas, Lot tuvo un sueño. En su visión, un ángel resplandeciente se le apareció, y en su ser escuchó una voz que decía: «No temas, Lot. Porque el caos que has presenciado es solo el principio de un nuevo amanecer. Lo que has perdido, será restaurado de maneras que no puedes comprender. Y a través de ti, se levantará una nueva nación». Despertó con el corazón palpitante, sintiendo la presencia del Señor que siempre había estado a su lado. «¿Qué quieres de mí, oh Dios?», preguntó, sintiéndose llamado nuevamente a un propósito. El ángel continuó: «Tu linaje será bendecido, y de tus hijas nacieron hombres que temerán al Señor. Trabajarán en su nombre, y sus hijos serán una señal de la justicia divina. Por este sufrimiento, un nuevo camino será trazado». Luz brillante parecía emanar del rostro de Lot mientras se llenaba de fe. «¿Qué haré para que esto se cumpla?», preguntó, lleno de un renovado fervor. «Ve a las tierras que el Señor te mostrará, y allí comienza de nuevo. En tu debilidad, mi fortaleza será revelada. Lleva contigo la fe que mantendrá la llama encendida». Al amanecer, Lot se levantó, sintiéndose transformado. Al mirar a sus hijas, les habló con un nuevo fervor: «La destrucción no es el final. Dios tiene un plan para nosotros. Comencemos nuestro viaje hacia la tierra que Él nos prometió. De nuestras vidas arrasadas aún podrá surgir esperanza». Así, mientras descendían por la montaña, el eco del juicio aún resonaba en sus oídos, pero ahora resonaba también una promesa, una conexión divina que iría más allá de la tragedia que habían vivido. Cuando camino por caminos desconocidos, las palabras del ángel se repetían en sus corazones, un recordatorio de que la generosidad de Dios inunda incluso el más oscuro de los momentos. Y así, mientras partían, una verdad sublime se perfilaba en el horizonte de su futuro. El eco de cada paso resonaba con las promesas de Dios, recordándoles que el juicio es severo, pero la misericordia de Dios jamás se agota. Más adelante, en tierras nuevas, el destino reservado por el Señor podría reaparecer, y quizás, aquel que fue un símbolo de juicio se convertiría en un testimonio de salvación. La historia de Lot apenas comenzaba a ser tejido en la soberanía divina. Pero ¿qué nuevos giros del relato aguardaban en este camino hacia el cumplimiento del plan de Dios? La revelación se acercaba a medida que su viaje comenzaba. Mientras Lot y sus hijas descendían de la montaña, el viento soplaba en un sutil murmullo, trayendo consigo ecos de un pasado violento y la fragancia de un futuro incierto. Sus corazones latían al unísono, temerosos pero determinados, y cada paso que daban parecía ser guiado por una mano invisible que les prometía esperanza. La luz del sol naciente iluminaba su camino, mientras los rayos dorados recorrían el paisaje inexplorado que se extendía ante ellos. «Papá», dijo una de sus hijas con voz temblorosa, «¿dónde iremos?». Era una pregunta que llevaba en sí la carga del miedo y la anhelo de respuestas. Lot, sintiéndose abrumado, levantó la vista hacia el cielo despejado. «Iremos a un lugar donde encontremos paz, donde podamos edificar nuestras vidas de nuevo, en la bendición que el Señor nos ha prometido», contestó, su voz reflejando una confianza renovada. Con el paso de los días, se aventuraron en la vasta y desconocida tierra,
manteniendo siempre en sus corazones las promesas divinas que les habían sido reveladas. Lot se dedicó a orar, a buscar la guía del Señor en cada decisión que tomaban, sintiendo cómo la fe en su corazón crecía con cada nueva jornada. En él, el eco de la voz del ángel transformaba la desesperanza en un fervoroso deseo de honrar al Dios que lo había salvado. Cuando llegaron a un lugar fértil junto a un río, Lot decidió que allí establecieran su nuevo hogar. Armados con fe y determinación, comenzaron a trabajar la tierra, transformando su vacío desierto en un jardín que florecería con el tiempo. Cada semilla que plantaban era un símbolo de la restauración que Dios había prometido. Con el paso de los meses, la tierra comenzó a responder a sus esfuerzos, y Lot y sus hijas se cubrieron de alegría al ver cómo la vida brotaba en cada rincón. Sin embargo, las viejas heridas no se sanan rápidamente. Las memorias de Sodoma y Gomorra seguían acechando en la mente de Lot, inundándole de noches inquietas y pensamientos oscuros. ¿Seremos alguna vez completamente libres de nuestro pasado?, se preguntaba en su interior. En esos momentos de soledad, volvía a clamar al Señor, buscando consuelo en su presencia. Una noche, mientras el cielo estrellado brillaba sobre él, sintió que la paz lo envolvía. Una luz resplandeciente, similar a la de su encuentro con el ángel, apareció ante sus ojos. Fue entonces cuando escuchó nuevamente la voz divina. Lot, tu sufrimiento ha sido visto. La bondad de Dios se levantará desde horribles ruinas, y en ti se hará revelación de maravillas. De las aguas saladas se levantará un río de vida, de tu lejana historia surgirán nuevas generaciones que me honrarán. Las palabras resonaron en él como un torrente de agua viva, y comprendió entonces que su destino no solo implicaba su propia restauración, sino la transformación de generaciones venideras. Con cada palabra pronunciada, la pesada carga de su pasado comenzaba a desvanecerse, y en su corazón se encendía la esperanza de un futuro lleno de promesas. Lot se arrodilló, agradeciendo al Señor por la dirección y la luz brindadas. Sabía, con una certeza renovada, que su historia se entrelazaba con el plan soberano de Dios y que su linaje llevaría luz a quienes aún vivían en tinieblas. A medida que la luna brillaba en lo alto, el cielo parecía contar historias de milagros por venir. Pero en la profundidad del corazón de Lot, un nuevo dilema brotaba. ¿Cómo será ese linaje? ¿Qué peso tendrán sobre ellos los antecedentes de su padre? Siguió meditando en el misterio del propósito divino. Mientras el alba se acercaba, él y sus hijas miraron hacia el horizonte, y allí, entre la bruma de la mañana, Lot vislumbró la forma de una nueva ciudad que se levantaba. ¿Sería este el inicio de la misión que Dios tenía para él y su familia? La revelación de su destino estaba más cerca de lo que imaginaba. De entre las cenizas de su pasado, el fuego del futuro ardía con promesas aún no reveladas. En la carrera hacia una nueva vida, el camino apenas comenzaba, y en cada paso hacia lo desconocido, el eco de su fiel clamor resonaba en la eternidad. La historia de Lot y sus hijas se entrelazaba inexorablemente con el misterio del plan divino, esperando ansiosamente los giros que aguardaban en su camino hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Lot y sus hijas se encontraban en la orilla del río, contemplando la nueva tierra que Dios les había concedido. Mientras sus corazones palpitaban entre el asombro y la gratitud, una nube de incertidumbre empezó a formarse en el horizonte, similar a las sombras que alguna vez cubrieron su hogar en Sodoma. «Papá, ¿crees que Dios nos ha traído aquí solo para enfrentar más pruebas?», preguntó una de sus hijas, con un tono que reflejaba las dudas que también se gestaban en el corazón de Lot. No podía evitar recordar las promesas divinas, pero la memoria de su pasado seguía siendo un hilo oscuro que tejía angustia y desconfianza en su presente. Lot, sintiendo el peso de su responsabilidad como padre y líder espiritual, miró al cielo, sus pensamientos urgentes buscando la guía del cielo. De repente, el viento comenzó a soplar de manera más intensa, como si la naturaleza misma respondiera a su clamor. «Hijas mías», comenzó con voz firme, «las promesas de Dios son más poderosas que cualquier oscuridad que hayamos conocido. No temáis, porque así como el Señor nos salvó de la destrucción, también nos guiará hacia la luz». Esa noche, el cielo se oscureció y la luna se ocultó tras un manto de nubes amenazadoras. Lot,
preocupado, se sentó en el suelo, sintiendo la vibración del universo en su ser mientras oraba fervientemente. En su mente, las visiones de su hogar eran como ecos lejanos de un tiempo que ya no existía. Fue entonces cuando la voz del Señor resonó en su interior, un susurro familiar que calmó su espíritu. Confía en mí, Lot. La tierra que has visto será bendecida, y tu linaje será un espejo de mis promesas. Al día siguiente, decidieron explorar un poco más la región. Con cada paso que daban, la tierra parecía mostrarse más amable, y sus corazones empezaron a llenarse de esperanza. En su camino, se encontraron con una familia que también había huido de su propia calamidad. Lot vio en sus ojos desesperación y tristeza, pero también un destello de fe. Venid, uníos a nosotros, les ofreció, juntos prosperaremos bajo el abrigo del Altísimo. A medida que sus días se convertían en semanas, cada vida que tocaban sirvió como un nuevo ladrillo en el templo de renacimiento que Dios estaba construyendo en sus corazones. Sin embargo, las noches de Lot estaban llenas de visiones que aún lo atormentaban, escenas de destrucción que parecían surgir del polvo de su memoria. De pronto, fue sorprendido por una imagen clara de una figura hembra que se alejaba del hogar en un vórtice de fuego y azufre, una marea de sombras que lo perseguía. Una noche, mientras el alba apenas comenzaba a despertar, Lot se encontró de pie en el mismo lugar donde había sentido la voz de Dios. En su corazón, sintió una inquietud profunda. Señor, clamó, ¿cómo puede un hombre despojado de todo, como yo, ser el portador de una herencia tan grande? En ese momento, el cielo se abrió, y una nube de fuego y gloria descendió. Lot, la redención abunda incluso en la debilidad, resonó la voz del Señor. No olvides que de los reyes vendrán los que me sirvan y de tu linaje nacerá aquel que llevará mi luz al mundo. Los ojos de Lot se llenaron de lágrimas al recibir esa revelación. Mientras se arrodillaba, comprendió que su única carga era la fe y que su herencia no se basaría en el castigo de su historia, sino en la gloria de la esperanza futura. En la distancia, sus hijas se acercaron, sintiendo en el aire un cambio sutil. Papá, dijeron con asombro, ¿acaso escuchamos lo que el Señor ha prometido? Sí, hijas, hay un propósito en nuestras vidas que va más allá de lo que podemos imaginar, respondió Lot con renovada firmeza. De la ceniza de nuestro pasado surge un futuro glorioso. Pero en el horizonte, un nuevo desafío esperaba. De la tierra lejana, rumores de un rey opresor empezaron a filtrarse, uno que buscaba aplastar la esperanza donde quiera que brotaba. ¿Qué pruebas les esperaban en la senda que Dios les había trazado? La batalla entre la fe y la oscuridad apenas comenzaba, y la voz del Señor resonaba en sus corazones recordándoles que Él había escrito cada capítulo de su historia. Con esta incertidumbre palpitante, Lot elevó sus ojos hacia el cielo. ¿Qué más nos revelará, Señor? La espera por el cumplimiento de los planes soberanos de Dios se hacía más intensa, y el eco de la promesa de redención resonaba en sus corazones, prenda de lo que estaba por venir. Una mañana, mientras el sol despertaba despacio, dejando caer su luz dorada sobre la nueva tierra, Lot se sentó bajo la sombra de un frondoso árbol. Sus pensamientos viajaban hacia el pasado, llenos de memoria y dolor. Recuerdos de días en Sodoma lo atormentaban, como ecos de advertencias no escuchadas, cuando la justicia de Dios descendió sobre la iniquidad. Aquel miedo lo asaltaba, y buscaba respuestas en la palabra del Señor. De repente, en medio de su meditación, una figura apareció ante él. Era un viajero, de rostro sereno y vestiduras que parecían brillar a la luz del sol. Lot sintió que su corazón se aceleraba, y en su interior resonaba una voz que decía, «Este es un mensajero del Altísimo». El hombre se acercó, y con una voz que recordaba a la tormenta y al susurro de la brisa suave, habló, Lot, he sido enviado a ti con una revelación. Lo que has vivido no fue en vano. Las ruinas de Sodoma y Gomorra tienen un significado más profundo de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lot, su voz entrecortada por la sorpresa y el temor. ¿Por qué aún deben recordarse esas ciudades del oprobio? El viajero lo miró con compasión. Tus sufrimientos y aquellos de tu linaje traerán consigo una transformación.
De las cenizas de la desobediencia se alzará una herencia pura, la cual será bendición para muchas naciones. Porque la gracia de Dios se manifiesta en las pruebas y es en la debilidad donde la gloria se revela. Lot sintió una mezcla de esperanza y confusión. ¿Cómo puede surgir vida de lo que fue destrucción? ¿Y cómo puedo guiar a mi familia en medio de las adversidades que aún nos acechan? Confía, Lot, respondió el mensajero con una calma divina que envolvía sus palabras. Aquello que se ha perdido será restaurado. Cada decisión que tome será parte del plan soberano de Dios, el cual se desenvuelve como tapa de un libro que aún está por leerse. La fe permitir que los cimientos sean colocados en la tierra de tus días. Lot reconoció en su interior que incluso en su momento más oscuro, había una luz, una promesa esperando ser revelada. Mientras se arrodillaba, el viajero extendió su mano, y en su palma apareció un pequeño objeto brillante, parecido a una estrella. Este es un símbolo de la promesa, dijo. El linaje que generes traerá luz a las naciones. No olvides que cada batalla que enfrentes será parte del camino hacia la redención. A lo lejos, en la ladera de una montaña, las nubes empezaban a formarse. Sin embargo, esta vez no eran presagios de juicio, sino de una lluvia que refrescaría la tierra. Lot, sintiendo el peso de la misión en su corazón, se levantó con una nueva resolución. Con el símbolo en su mano, sabía que él y su familia estaban llamados a ser portadores de una esperanza que aún no había sido manifestada. Mientras el día avanzaba, Lot se reunió con sus hijas y les habló del mensaje del viajero. Lo que hemos perdido no define lo que somos. El futuro de nuestro linaje está sellado en la promesa de Dios, y aunque nos enfrentemos a pruebas, habrá siempre una nueva salida. ¿Y qué debemos hacer, papá?, preguntaron sus hijas con ojos brillantes de curiosidad. Debemos orar y seguir adelante, firmemente en el camino que el Señor ha trazado para nosotros, respondió Lot. La fe nos conducirá a través de cada tempestad, y la historia de nuestra redención apenas comienza a ser escrita. A medida que la tarde se desvanecía, un viento suave acarició sus rostros. Pero ahí, en el fondo del alma de Lot, una inquietud persistía. Miró hacia el horizonte, donde los rumores del rey opresor continuaban. Aunque sabía que un desafío se avecinaba, recordaba que cada desafío era una oportunidad disfrazada. Señor, suspiró con fervor, revélame lo que aún está por venir. ¿Cuál es el propósito de cada prueba en esta nueva tierra? Justo entonces, un eco resplandece en su corazón, la voz del Señor resonando con más fuerza que nunca, pronto veremos el cumplimiento de mis promesas. Lo que ha de suceder aún está oculto, pero mi gloria será revelada y el pueblo que llamas tuyo será el instrumento de mi redención. Lot supo que un despertar espiritual estaba en camino, un llamado que uniría no solo a su familia, sino a muchos otros perdidos que habían sido tocados por el amor de Dios. La trama de la historia divina se entrelazaba, y la pregunta colgando en el aire era clara: ¿qué nuevas revelaciones traería el Señor a su pueblo en esta nueva tierra? La historia de la redención apenas comenzaba a desvelarse. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras se alargaban sobre la tierra, Lot reunió a su familia alrededor del fuego crepitante. La llama danzante parecía reflejar su propia incertidumbre y esperanza. Sus hijas, aún con el brillo de la promesa en sus ojos, se sentaron expectantes, preparadas para escuchar la continuación de su historia. Estamos aquí para algo más grande, comenzó Lot, su voz firme aunque cargada de emoción. El mensajero del Señor me ha revelado un futuro distinto, lleno de luz. Nuestra carga será transformada en bendición, si mantenemos nuestra fe. El sonido del fuego llenaba el aire, interrumpido por el murmuro del viento. En ese instante, un profundo temor envolvió a Lot mientras recordaba las advertencias pasadas. Pero, ¿qué ocurrirá con aquellos que permanecen en la oscuridad? ¿Cómo podemos ser instrumentos de redención si el miedo aún nos rodea? Al percibir la angustia de su padre, una de sus hijas, llamada Miriam, rompió el silencio. Padre, si Dios ha traído este mensaje, ¿acaso no es Él quien nos guiará en cada paso? Él ya ha hecho maravillas en el pasado,
y podemos confiar en que lo hará nuevamente. Lot, mientras miraba a la llama, recordó los días de abundancia en el pasado, su vida en la próspera Sodoma. Sin embargo, una sensación nostálgica se transformó en una revelación. Sí, Miriam, su mano ha estado presente. Aún en los momentos más oscuros, el Señor ha estado tejiendo su destino en nosotros. La noche se adensó y las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, cada una como un recordatorio de las promesas de Dios a su pueblo. Con la mirada en el cielo, Lot sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a levantarse. Quizás, solo quizás, es en esta transición donde se revelará el verdadero propósito. Quizás esta tierra en la que estamos comienza a florecer gracias a nuestra fidelidad. De repente, un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo retumbante que resonó en la tierra. Lot sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y reverencia invadió su ser. ¿Qué es esto, Señor? ¿Es un signo de tu presencia? ¿Un recordatorio de tu poder? La voz del Señor se escuchó como un murmuro entre el viento, tus dudas son entendibles, Lot. Pero he preparado el corazón de muchos para este tiempo de cambio. Así como una tormenta trae lluvia, mis juicios también son un precursor de bendición. Miriam, sintiendo la carga sobre su padre, tomó su mano y dijo, Padre, si este es un nuevo comienzo, no temamos. Las promesas de Dios siempre se han cumplido, y nosotros seremos parte de esa historia. Nos levantaremos, como la lluvia que trae vida a la tierra estéril. Lot se volvió hacia sus hijas, y una paz inusitada llenó su alma. Sí, debemos actuar en fe, aunque el camino parezca incierto. En cada huracán hay calma, y en cada prueba, hay un propósito. Debemos construir nuestra nueva casa y nuestra nueva comunidad sobre la verdad de Dios. En ese momento, sintieron que algo grandioso estaba gestándose en el horizonte. Sin embargo, en la lejanía, sombras extrañas comenzaron a moverse con lentitud, una excitación inquietante se instaló entre ellos. Un visitante, no uno de luz, sino uno de oscuridad, se acercaba a su hogar. La esperanza y el temor danzaban en sus corazones, lo que Lot no sabía era que este encuentro sería una prueba de fe decisiva, una revelación del verdadero carácter de aquellos que habitaban en la nueva tierra. La pregunta flotaba en el aire como una nube oscura, ¿están preparados para enfrentar la resistencia que se alzará contra la luz que llevan, con el fuego aún ardiendo? Lot miró a sus hijas y soltó un susurro, la fidelidad es el faro en la tormenta, y nosotros somos sus portadores. Pero, ¿qué sucede cuando la fe es puesta a prueba ante el enemigo? Las estrellas titilaban en silencio, como observando el desenlace de un plan divino aún por revelar. Mientras la oscura sombra se acercaba, Lot sintió que una inquietante presencia invadía el aire. La incertidumbre se manifestaba en cada latido de su corazón. Podía ver a lo lejos como una figura se perfilaba contra el cielo nocturno, la forma se tornaba cada vez más clara. Era un hombre, pero no de luz. Lot contuvo la respiración, dejando que el silencio hable, temiendo el mensaje que podría traernos. Padre, ¿acaso no lo ves? ¿Quién es?, preguntó Miriam, captando la desesperación en los ojos de su padre. Es un mensajero del maligno, exclamó Lot, recordando los ecos de advertencias antiguas sobre la iniquidad de Sodoma. Debemos estar alerta. No puede acercarse a nosotros sin consecuencias. Lentamente, la figura se acercó, y su aspecto se tornó más definido. Era un hombre robusto, con una mirada que reflejaba una oscuridad profunda. Lot lo reconoció entonces, no era un extraño. Era un líder de la ciudad, un representante de la decadencia que había en Sodoma. Los susurros de su llegada resonaban en su corazón como un eco ominoso. Lot, dijo el hombre con voz grave, he venido con un aviso y una invitación. La oscuridad que has rechazado ha venido a buscarte. Ven, únete a nosotros y abandonas esos sueños de un futuro brillante. La vida que conoces puede ser restaurada en tu corazón. No tardemos más, ven a disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer. Lot experimentó un asalto de angustia en su interior.
No puedo volver a la corrupción de Sodoma, respondió con miedo y unción. La luz que he visto en la promesa del Señor es mucho más valiosa que lo que la oscuridad puede ofrecer. Mis hijas y yo hemos decidido seguir al Altísimo. Las sombras que rodeaban al hombre parecían intensificarse, como si el mismo aire a su alrededor se tornara pesado. Siempre habrá un precio por la elección de la luz, dijo el hombre, su voz ahora resonando con un tono amenazador. Si decides permanecer aquí, puede que enfrentes represalias no solo de nuestra comunidad, sino de tus propias decisiones. ¿Qué harás, Lot? Las palabras de la gente de la oscuridad provocaron que la ansiedad de Lot se avivase. Miró a sus hijas, quienes enfrentaban el mismo dilema, ¿se quedarían firmes en la verdad o cederían a la tentación de los placeres terrenales? No estamos solos en este combate. El Señor nos está formando para tiempos difíciles. No cederemos, declaró Lot, su fe resonando con firmeza. De repente, un fuerte viento sacudió los árboles más cercanos, y una voz resonó de nuevo, «He aquí, la decisión que toman hoy determinará no solo su futuro, sino el de muchos que vendrán después de ustedes. Escuchen. La hora de la purificación se aproxima, y el juicio está cerca». Con el fuego crepitando y las llamas proyectando su luz, Lot se armó de valor. No temeremos los rumores de la ciudad ni las amenazas que el miedo trae. La justicia del Señor es nuestra esperanza. Él es el autor de nuestra salvación, proclamó con una voz que resonaba en el corazón de aquellos que escuchaban. La figura oscura se disolvió en el aire, dejando solo una sensación de frialdad y la urgencia del tiempo corriendo a su contra. Lot sintió el peso de la responsabilidad mientras su mirada se encontraba con la de sus hijas. Deberíamos prepararnos para lo que viene, dijo. La luz del Señor nos guiará, pero la oscuridad intentará ahogar nuestra fe. Miriam, con el espíritu encendido, interrumpió, Padre, no nos dejaremos intimidar. La grandiosa intervención de Dios será nuestro refugio. Lo que está por venir es parte de su propósito soberano y revelador. Con un susurro expectante flotando en el aire, Lot miró hacia las estrellas, sintiendo que una intervención divina estaba cada vez más cerca. ¿Acaso el temor y la esperanza eran dos caras de la misma moneda en la que el Señor traería redención a su pueblo? La pregunta susurraba en su alma, mientras el fuego ardía con vigor, simbolizando que el tiempo de la verdad y la revelación estaba a punto de llegar. Con el eco de las sombras recién desvanecidas aún resonando en sus corazones, Lot sintió que el peso de la gravedad del momento reposaba sobre ellos. Miriam y sus otras hijas, todavía temblorosas, se acercaron a su padre con la determinación renovada en sus ojos. Un feroz deseo por la salvación se encendía en ellos, y el aire que los rodeaba parecía vibrar con una energía espiritual palpable. Mira, padre, dijo Miriam con voz firme. Este es el tiempo de cumplir la promesa. Dios nos ha llamado a ser vasos de su misericordia en medio de esta calamidad. Si la purificación está cerca, debemos prepararnos como su pueblo. Sí, hija mía. Pero también debemos permanecer vigilantes, respondió Lot, observando cómo el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte. Podía ver nubes de oscuridad alejándose. La corrupción de esta ciudad ha manchado todo lo que tocan. ¿Quién puede salvarse si no es por la gracia de Dios? Mientras el sol comenzaba a elevarse, una calma inusual invadió el entorno, como si el cielo mismo celebrara un nuevo día a pesar de la iniquidad que había llenado las calles de Sodoma. Lot sabía que el amanecer era solo el preludio del juicio. Recordó cómo el Señor había prometido preservar a lo justo, y dejó que sus pensamientos se centraran en la fidelidad de la palabra de Dios. De repente, un destello de luz cortó el cielo. Era un fenómeno celestial, un torbellino que descendía, trayendo a su alrededor una brisa purificante. Los vientos susurraban promesas antiguas, y una visión de ángeles de luz se manifestó ante ellos. Los heraldos del cielo estaban allí. El tiempo de juicio se acercaba, pero también el tiempo de liberación. Nosotros somos los designados para guiar a los justos, resonó una voz que surgía de la luz. El tiempo ha llegado. Deben salir de esta ciudad,
pues el Señor ha escuchado el clamor de los justos y vendrá en ayuda de su pueblo. Lot, asombrado, miró a sus hijas. ¿Lo escuchan? Debemos actuar ahora. No hay tiempo que perder. Y así, corrieron hacia su hogar, el corazón latiendo a un ritmo de esperanza y urgencia. Pero al entrar, encontraron la casa rodeada de aquellos que se aferraban a la oscuridad, revelando la desesperación que reinaba en Sodoma. Lot. Salgamos de aquí. Ayúdanos, compadre, clamaron algunos, pero Lot se detuvo en seco al escuchar los llamados. Su espíritu estaba dividido, su deseo por salvar a su familia chocaba con su deber de escuchar al Señor. Pensó en la advertencia divina. No podemos ser parte de lo que vendrá. Dios ha ordenado nuestra salida. En medio de la tensión, un ángel se les apareció, estableciendo un camino iluminado hacia la puerta. Este es el camino hacia la salvación. Deben confiar en el propósito divino y no mirar atrás, por más atrayente que sea lo que dejan. La oferta de la oscuridad no es más que una ilusión. Miriam, sintiendo la presencia de lo sagrado, tomó de las manos a sus hermanas y a su padre. No temeremos lo que el hombre puede hacer, si Dios es con nosotros, exclamó, las llamas de valentía brillando en su interior. Lot asintió. La luz se tornaba más fuerte, y con una firme resolución, cruzaron el umbral. Mientras se alejaban, una voz resonó en el cielo, más allá de ellos, como un trueno: «He aquí, el tiempo de la purificación ha llegado. Las llamas purificadoras limpiarán la iniquidad de Sodoma y Gomorra. Todos los que elijan la rebeldía verán el peso de su decisión». Con el eco de esa advertencia resonando en sus corazones, Lot miró atrás una última vez, su fe alimentada por la certeza de que el Señor no abandonaría a su familia. Mientras se alejaban, una gran nube de fuego comenzó a descender detrás de ellos, preparando el escenario para un juicio que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Y en medio de esas llamas, un recordatorio de la soberanía de Dios se instauraba. Lo que está por venir es solo el principio del cumplimiento de un plan mayor, un plan que restaurará a los justos y desmantelará lo corrupto, resonó la voz divina. Mi pacto prevalecerá. Todavía hay secretos que serán revelados. Cuando Lot y sus hijas llegaron al lugar donde Dios les había enviado, el aire parecía fresco, como si el tiempo hubiera respirado una nueva vida sobre la tierra. Las fronteras de su pasado se desvanecían, y la incertidumbre se convertía en esperanza. Lot sintió que cada paso hacia adelante era un susurro de gracia y redención. Así, mientras se aferraban a su promesa, sus corazones se llenaban de gozo. Al asentarse en la nueva localidad, Lot decidió edificar un altar, que simbolizara la nueva alianza entre él y su Dios. Era un lugar donde se reunirían para orar, donde recordarían su fidelidad. Este será el lugar donde honremos a Él, quien nos ha rescatado del juicio, proclamó con una voz firme. Y, mientras sus hijas miraban en silencio, el sacrificio de gratitud se ofrecía al Creador. Con el tiempo, la tierra comenzó a florecer en sus manos. Llenaron sus días de trabajo y oración, plantando semillas que no solo darían fruto, sino que también testificarían del poder de Dios para restaurar. Sus corazones, llenos de gratitud, podían sentir la transformación en los campos que cultivaban, como un eco de la promesa de Dios en sus vidas. Sin embargo, la sombra del pasado todavía acechaba en la memoria de Lot. Las noches estrelladas a menudo despertaban en él recuerdos de lo que había perdido, pero también alimentaban la certeza de que Dios estaba con ellos, volviéndose el faro en la tormenta. Un día, mientras cuidaba las tierras, Lot se encontró con un grupo de viajeros que venían de lejos. Ellos compartieron historias sobre las calamidades que enfrentaban en sus tierras, entre ellas, la corrupción que seguía asediando a las ciudades no muy distantes de donde él había estado. Nosotros también hemos huido, dijeron, y hemos oído de tu viaje, de tu fe. Venimos a buscar guía y esperanza. Movido por compasión, Lot los invitó a su hogar, convirtiéndose en una fuente de consuelo para aquellos que estaban cansados y abatidos.
Aquí estamos renaciendo, y juntos podremos edificar una nueva comunidad bajo la luz de Dios, afirmó, su corazón rebosante de pasión renovada. Con el tiempo, la nueva comunidad creció. La luz de la fe de Lot iluminó a muchos otros, siendo un testimonio de la redención que había vivido. Un sentir comunitario de esperanza se tocaba en cada encuentro, en cada sacrificio compartido y en cada historia contada a la luz del fuego crepitante. A medida que los días se convertían en años, comenzaron a emerger líderes llenos del mismo espíritu de fe que caracterizaba a Lot. Su linaje se multiplicó, y Lot vio cómo sus hijas se casaron con hombres que temían al Señor. De esta unión nacieron nuevas generaciones, hombres y mujeres que honraban la memoria de su abuelo y llevaban la luz de la justicia y la bondad. No fue hasta una mañana, años más tarde, cuando el eco de una batalla distante y las noticias sobre un nuevo rey comenzaron a llenar el aire. Este rey estaba decidido a mantener en su reino la servidumbre y la oscuridad. El pueblo, todavía probado, miraba hacia Lot, su antiguo patriarca, buscando dirección en el tiempo de crisis. Este es el tiempo de mostrarnos firmes, exclamó Lot, el juicio que enfrentamos no es solo por nosotros, es por la luz que llevamos en nuestras vidas. La fe es nuestra arma más poderosa. Recordaba cómo había enfrentado la oscuridad en sus días en Sodoma, y sabía que no podían permitirse mirar atrás. En la asamblea, un joven se levantó, decidido. ¿Qué haremos, Lot? ¿Otra vez debemos partir? Lot comprobó, con gran dolor, que su viaje de redención incluía pruebas, pero también una promesa de libertad a través del sacrificio. No debemos desistir. Dios nos ha llamado a ser el faro en la tormenta. Así como nos salvó de lo peor, será nuestra fortaleza en esta nueva batalla, afirmó, su voz resonando fuerte y clara. Con fe renovada, la comunidad se unió, preparándose para enfrentar el nuevo reto. Alzado su altar en un lugar de centralidad, elevaron sus voces, pidiendo fortaleza. A medida que la comunidad se preparaba, Lot sentía un profundo sentido de paz. Con cada oración, estaba seguro de que la batalla sería la prueba que consolidaría todo lo que habían construido. La fe era más que palabras, era acción, hermandad y un firme compromiso con la verdad. Finalmente, la batalla llegó. A lo lejos, se vio acercarse al ejército del rey opresor y se dio el inicio del enfrentamiento. Con cada ataque, Lot y su comunidad clamaban al Señor, buscando protección y valor. Cuando la batalla estalló y la oscuridad parecía abrumarlos, una luz penetrante surgió en medio del tumulto. Era el resplandor de la vara del Señor. La comunidad vivió el milagro de su liberación, como en los días de antaño. Cada acto de valentía era un ladrillo en la construcción de una fe vasta y poderosa. Días después, al observar el amanecer en su nueva tierra, Lot comprendió que la historia de su redención había alcanzado su plenitud. Había aprendido que, independientemente de los peligros y engaños, siempre habría luz en la oscuridad. Los corazones de las generaciones venideras estaban llenos de la historia de su padre y su viaje hacia la redención. Con cada relato transmitido, la luz de Dios se avivaba en cada nuevo linaje, y así, el legado de Lot vivía. La luz siempre había vencido a la oscuridad. Y así fue como el pueblo, guiado por su patriarca, se levantó como el testimonio de la fidelidad divina y la esperanza eterna. Recuerda ser parte de esta historia y apoyarnos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de apoyar nuestro canal para seguir compartiendo el mensaje de redención, luz y esperanza.